Listo, entonces en el problema nos pide determinar esta expresión de h, ¿no? Donde h involucra f con esta expresión. Lo primero que hacemos es encontrar f en una expresión más simple. Para eso hacemos un cambio de variable y colocamos z como x menos 3 aquí. Con ese cambio de variable puedo expresar x en términos de z, ¿no? Despejando nada más x. Este menos 3 pasa sumando. Entonces x sería z más 3. Por lo tanto, f, en lugar de x menos 3, pongo z, la nueva variable, igual, y en lugar de x pongo la expresión de x en términos de z, ¿no? O sea, z más 3 al cuadrado, menos z más 3. Con eso voy a calcular h de c, ¿no? Donde c es una variable también. Aquí puedo observar que se puede factorizar c y c. Entonces, factorizando c, lo coloco aquí adelante, y me quedaría hacer f de c menos 1 menos f de c más 1. F de c menos 1 lo sustituyo aquí, c menos 1, y c menos 1 más 3 me quedaría c más 2. C más 2 al cuadrado menos c más 2, ¿no? Menos de aquí, f de c más 1 porque el c lo factoricé. C más 1 aquí, quedaría c más 1 más 3, o sea, c más 4. Me quedaría c más 4 al cuadrado, y este menos, con este menos me daría más c más 4. Sobre f de menos 1. F de menos 1 es más fácil, solo sustituimos aquí. Me quedaría menos 1 más 3 al cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos menos 1 más 3, 2, ¿no? Y eso nos da 2. Luego aquí tenemos que simplificar esta expresión. Vamos a simplificar. Entonces, tenemos un c ahí, factorizado. C más 2 al cuadrado sería c al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 4c, más 4, menos c, menos por más menos 2, y aquí, ¿no? Este menos va a cambiar el signo de todo lo que me quede aquí al elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar menos c al cuadrado, menos 8c. Aquí era 16, pero con este menos, menos 16. Más c, más 4. Todo esto de aquí va a estar dividido entre 2, ¿no? Todo entre 2. Entre 2. Luego aquí vemos que podemos factorizar varios términos. Cancelar. Se cancela c cuadrado menos c cuadrado. Se cancela. Menos c con más c se cancela. Y los términos que nos quedan los vamos a agrupar. Entonces esto sería igual c, 4c menos 8c son menos 4c. 4 menos 16 ya me da menos 12. Y menos 12 más 4 da menos 8. ¿Cierto? A ver. 4. Me faltó este 2 de aquí, ¿no? 4 menos 2 son 2. Menos 16 da menos 14. Y menos 14 con 4 ya da menos 10. Entonces ese menos 10 estaría aquí. Todo esto dividido entre 2, ¿no? Esto quiere decir
que vamos a tener aquí multiplicando el c, va a ser menos 4c al cuadrado menos 10c sobre 2, ¿no? Aquí, simplificando, todo tiene mitad. Entonces, mitad de 4, 2, mitad de 10 es 5, ¿no? Mitad de 2 es 1, ya no se coloca. Me quedaría menos 12 al cuadrado menos 5c. Ya tengo ya la expresión de h de c. H de c hemos visto que es menos 2c al cuadrado menos 5c. Ahora nos pide hallar el valor máximo de h. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, ¿no? H de 0, ¿cuánto nos da? Sería sustituir en vez de c 0, ¿no? Sería menos 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0, nos va a dar 0 claramente, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular h de 1. H de 1 sería menos 2 por 1 al cuadrado, menos 2, menos 5 por 1, 5. Menos 2 menos 5 menos 7. Por ejemplo, podríamos tener h de menos 1. De repente se me ocurre. Para menos 1 aquí va a quedar 1, me quedaría menos 2. Y menos 1 aquí cambia aquí de signo. Entonces sería menos 2 más 5 daría 3. Como vemos, dependiendo del valor que le estamos dando a C, obtenemos diferentes valores para H. Hasta ahora, de estos tres que yo he probado, el mayor es este 3, ¿no? El mayor resultado. Entonces, este menos 1 me estaría dando el valor más alto por ahora de los puntos que yo hice. Pero así, de entre todos los valores que yo pueda sustituir para C, hay uno que me va a determinar el máximo valor. Y ese es el que me pide, ¿no? El valor máximo para H. ¿Cómo lo puedo determinar esto? Pues, en este caso, me doy cuenta que h de c es una parábola. O h de c tiene expresión cuadrática, ¿no? O sea, tiene gráfico, HC tiene gráfico una parábola. Y una parábola que se abre hacia abajo porque este es negativo. Que se abre hacia abajo porque este es negativo. Entonces, su gráfico va a ser más o menos así. Y tiene sentido que nos pide el máximo porque el máximo va a ser el vértice. Ese es el punto más alto de la parábola. Entonces debemos calcular el vértice para esta parábola. Listo, entonces completando cuadrados, ¿no? Tenemos que h de c se puede escribir de esta forma, donde vemos que el vértice está en menos 5 cuartos. Con ese valor del vértice, aquí en x, bueno, en este caso c, ¿no? Porque la variable c, menos 5 cuartos, puedo obtener este punto más alto de la parábola. Y podemos hacer dos casos, ¿no? Sustituimos aquí o lo ponemos como la ecuación donde podemos expresar el vértice claramente aquí, ¿no? En este caso vamos a sustituir nada más. Sería para menos 5 cuartos. Cuando c vale menos 5 cuartos, este término se cancela, porque va a quedar 0. Y me va a quedar menos 2 por menos 25, 16 sobre 16. Menos por menos es más. Y se simplifica el 2 con el 16, me quedaría 8. Entonces, 25 octavos sería su valor máximo que asume h de c. Es el valor más alto, ¿no? Es una parábola cuyo valor más alto, que está en el vértice, es 25 octavos. De esa forma encontraríamos la solución a este problema.